Bienvenidos a Diálogo y Debate. Le saludamos desde ideario.pe y el colectivo Pachatuzan. Doctor Germán, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cusco. Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. Bienvenidos a este programa de Diálogo y Debate, un programa de participación vecinal. Esta tarde tenemos dos invitados de lujo, dos invitados caminando mucho por nuestra región y nos van a contar acerca de sus hojas de vida, de sus propuestas y de los temas que están hoy en controversia. Amaru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Erly, Germán, y a todos los que nos están viendo desde ideario.pe? De verdad que las cosas ya se ponen calientes en nuestras elecciones. Estamos a muy poco tiempo, así que es momento de que sigamos viendo las posibilidades de por quiénes votar para este 11 de abril. Así que bueno, Serly. Claro que sí. Hoy nos acompañan dos personajes interesantes para nuestra región. Está la doctora Celia Quispe Ricalde, candidata con el número 2 por Acción Popular, y está también el señor José Novara Cervantes por Podemos Perú. Amaru, doctor Germán, cuéntenos, ¿qué sabemos de ellos? Bueno, Jesús Novara ya acaba de incorporarse, es candidato por Podemos Perú, Celia Quispe Ricalde por Acción Popular, ¿no? Ellos van a representar al Cusco en el Congreso. Vienen justamente aquí a absorber las preguntas de la población que ya empieza a participar a través del Facebook. Y muchísimo gusto, bienvenidos a los dos para tener este encuentro con la población. Perfecto, doctor Germán. Entonces ahora presentemos a nuestros candidatos. Bien, empecemos por Jesús Novara Cervantes, que es del partido Podemos. Bien, colegiado del movimiento regional Tahuantinsuyo. Bien, lo tenemos acá presente, como les menciono, por el partido de Podemos. Así que, señor Jesús Novara, ¿nos podría comentar brevemente un poco de usted? Sí, no tenemos audio. Si por favor puede activar su micrófono. Tenemos un problema de audio, tal parece. Así que mientras vamos arreglándolo, también quiero presentarles a la doctora Celia Quispe. Ella es abogada, egresada de la Maestría de Derecho Constitucional, ex abogada en Cuna Más, ex directora general ejecutiva en la asesoría jurídica de Fondo Integral Solidario Aló, Salud ¿me Fiscal, escuchan? secretaria general Sí. en Cusco. Perfecto, así la escuchamos, señor Jesús Novara. Termino de presentar a la doctora Celia y vamos con usted. Bien, y ex asesora del Congreso de la República. Bien, los tenemos a los dos, bienvenidos, sinceramente, y muchas gracias por estar en el programa Diálogo y Debate. Bien, por favor, ingeniero Jesús Novara, cuéntenos un poco sobre usted y por qué es lo que quiere representarnos en el Congreso de la República. Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos los panelistas, a la señora Celia. Y bueno, explicar de manera egresada en la Maestría de Derecho. Parece que seguimos con un poco de problemas técnicos, ¿no? Esperaremos un segundo. ¿Aló? Sí, Sí. yo creo que Ahora sí, vamos con la podemos escuchar. doctora Celia ¿Aló? mientras logramos arreglar los problemas. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, le Hola, escuchamos hola. claro. Ya, correcto. Entonces, miren, cusqueño de nacimiento, muy identificado con mi tierra, con el propósito de entrar en este mundo de la política. Yo ya tengo cierto tiempo en la política, para poder cambiar una realidad que tiene nuestra sociedad, con desarrollo económico,
creo que en política eso me mueve, servir a mi prójimo. Es así que postulo yo al Congreso de la República con el partido Podemos Perú. Yo vengo de las tiendas políticas del movimiento regional Tahuantinsuyo, del cual estoy muy orgulloso, y nuestro criterio como Tahuantinsuyo es seguir creciendo políticamente para servir de la mejor manera a nuestro pueblo. Muchísimas Perfecto. Quiero hacerle una pregunta más. Usted ya ha sido candidato a gobernador regional. ¿Cuál es su motivación para pasar de esa candidatura a nivel regional a una representación congresal? Mire, donde se encuentre una persona que quiere servir a su pueblo, no es el motivo, la circunstancia o donde está, sino es el servir. A mí me nace servir a mi población, servir a mi pueblo, esté donde esté, como padre de familia, como parte de una asociación. Al más allá es al ver servido a nuestro pueblo. Nada físico llevas, ni tu casa, ni tus cuentas bancarias, solamente la convicción de haber hecho algo en tu vida por el bien de los demás. Perfecto. Y una consulta más. Bueno, hace poco, el día domingo, vimos un debate entre los candidatos que están punteando las encuestas y quiero hacerle una consulta directamente a su partido, porque el señor Urresti ha tenido una mala, según las encuestas, ¿no? Una mala participación dentro del debate. ¿Usted no le preocupa justamente esa participación dentro de todo lo que es la campaña política y en especial en la influencia con su partido? No, créame que no. Yo creo que las encuestadoras o muchos opinólogos tienen un contexto de una política clásica, ¿ya? Al fin y al cabo, quienes van a emitir sus votos, quienes van a hacer, va a ser la población. Y la población lo que busca es una persona que las pueda representar de la mejor manera, combativa e identificada y muy parecidos a ellos. Yo he visto a candidatos que no los he visto tan originales, sino camuflados. Bueno, de nuevo tenemos el tema técnico, así que continuaremos entonces, bien, con nuestro programa de diálogo y debate. Esperemos que el señor Gejos Novara empiece a arreglar sus temas de internet. Pero bueno, continuamos entonces con Celia. Celia, preséntanos un poco acerca de ti y coméntanos por qué quieres ingresar al Congreso. Sí, muy buenas noches, doctor Germán. Muy buenas noches, Shirley, Amaro. Muchas gracias por la invitación. Y también un saludo especial a Jecos Novara. Bueno, sí, soy Celia Quispe Ricalde, militante de Acción Popular desde mi mayoría de edad. Yo soy de una cuna acción populista. Mi padre, Bonifacio Quispe Cusi, quien fue diputado en los años 80, y fue justamente por la relación que tenía con Fernando Belaúnde Terry que yo me formo en la doctrina de acción popular de la mano con Fernando Belaúnde Terry. Y del trabajo que ellos desarrollaron en los años 80, gobernando el Perú, yo entendí que la política, es cierto, es un servicio, pero básicamente un servicio con capacidad. Por eso es que me formé como abogada en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, hice mis maestrías en Derecho Constitucional, Gestión Pública, llegando a alcanzar el grado de doctor en la Universidad La Sapienza de Roma en ciencia política, específicamente en teoría general del Estado e instituciones políticas comparadas. Toda esta formación política y académica siempre la he realizado con ese espíritu político de servicio. Logré ingresar a trabajar en el Congreso de la República, en la bancada de Acción Popular, fui la asesora de la bancada, jefe de asesores, donde trabajé de la mano con Johnny Lescano Anchieta, hoy candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, ahora siempre he sido política, vengo a presentarme como candidata porque la vocación de servicio que nace también desde la cuna populista, populista que tengo, es básicamente ello. Toda una vida me he formado para hacer política y la política es servicio y una forma de servir es a través del Congreso de la República llevando una buena representación honesta y capaz. Perfecto. Y dígame, ¿cuál va a ser lo primero que va a hacer por el Cusco
si es que entra a representarnos en el Congreso? Bueno, por el Cusco y por el Perú. Mire, yo estoy recorriendo las 13 provincias y se ve demasiado abandono, sobre todo la agricultura, ¿no? Y bueno, uno empieza a analizar por qué. Ya fui candidata la anterior vez y toda la población en todo lugar pedían cambio de constitución. Entonces yo empecé a analizar si realmente es necesario o no. Y bueno, toda la realidad nos lleva pues a entender que el capítulo económico tiene que volverse a analizar, volverse a ver. Y ya Valentín Paniagua Corazao lo había hecho en el 2001. Hay un proyecto, un texto constitucional elaborado y dejado incluso en primera votación en el Congreso de la República. No se sometió a la segunda votación ni a referéndum porque fue observado el hecho de que el Congreso no tenía facultades constituyentes para hacer una nueva constitución. Se fue al Tribunal Constitucional y en el Tribunal Constitucional se determinó que el Congreso tiene facultades constituyentes. Por lo tanto, la primera acción que voy a realizar de ser electa el 11 de abril es tomar de los archivos del Congreso de la República este texto constitucional dejado por Valentín Paniagua y elaborado de la mano con Henry Pease y muchos políticos realmente de renombre en los años de 2001, tomar ese texto constitucional, someterlo a un debate nacional y el texto ya debatido, consensuado, llevarlo a referéndum, como establece el artículo 206 de la Constitución. ¿Y por qué yo parto con ello? Porque de allí parte, por ejemplo, la necesidad de tener que impulsar a la agricultura. No podemos dejar abandonados a la agricultura. En nuestra región de Cusco es netamente agropecuaria. Y entonces nuestro impulso de allí debe partir de la participación del Estado en la participación tecnológica, ¿no? Básicamente, y valor agregado de la actividad agropecuaria. Eso es, y bueno, la Constitución tiene la raíz para muchas reformas que se tienen que hacer. La reforma, por ejemplo, del sistema previsional, la reforma de los regímenes laborales, tenemos que ver la Ley General de Minería. Es un periodo en el que se necesitan muchas reformas y por lo tanto creo que es importante la capacidad de los candidatos de que deberían ser electos para representar este 11 de abril. Perfecto. Entonces, bueno, ya escuchamos un poco y muy brevemente las preguntas para conocer a nuestro candidato, justamente en el segmento que tiene este nombre. Yo espero y invoco a nivel personal que de ser electos trabajen juntos, porque el Perú lo requiere y el Cusco también lo requiere. Ahora bien, vamos a entrar en el momento de confrontar las ideas en nuestro segmento de debate. Así que le dejo la posta al doctor Germán, quien preside esta sección. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, vamos recogiendo las preguntas de la participación ciudadana. Primero, nos vamos a dar el lugar a que conteste Jejos Novara y enseguida con Celia. La pregunta es, ¿qué leyes plantearán en el Congreso para reactivar la economía peruana en los próximos 5 años? Jejos, tu respuesta. Bueno, primero van a disculpar esto de las redes, me imagino que debe haber debates, un montón de cosas, pues está cada vez más saturado. Miren, yo creo que los políticos tenemos que cambiar la visión que hemos dejado al pueblo, ¿no es cierto?, en estos últimos que han pasado, porque hay una gran desconfianza. De mis propuestas en el rubro económico son concisas y reales. La primera es que para que se active nuestra economía y los peruanos podamos trabajar, tenemos que conseguir nuestras vacunas. Es lo primero, salvar vidas y no estar postrados y cerrados en nuestras casas o trabajando a mitad de capacidad, cuarta parte de capacidad, porque mientras los peruanos no empecemos a trabajar, lamentablemente nuestra economía va a seguir cayendo. Entonces, mi propuesta es conseguir en el tiempo más corto posible las vacunas. Estas vacunas tienen que venir tanto adquisición del Estado como de las empresas privadas. Tenemos que abrir, como dice nuestra Constitución, que no haya monopolios, ¿no es cierto? Y que el peruano pueda escoger las vacunas para que ellos se puedan colocar y activar la economía. Esto para mí es fundamental. Tenemos que traer
¿Qué cosas? Capital extranjero, inversión privada y al mismo tiempo la inversión pública. Yo estoy escuchando últimamente que por ganar las elecciones se están volviéndose más populistas que Verónica Mendoza. Y me parece que eso es una irresponsabilidad. ¿Cuántos políticos se han llenado la boca en muchas décadas atrás y muchos años atrás en decir cosas que a la gente le puede gustar y cuando llega no hacen nada de ello? Entonces, mi criterio es que tenemos que impulsar la inversión pública y la inversión privada. Claro está, que con reglas de juego iguales para todos, no para las grandes empresas, pues todas las mejores condiciones, y para nosotros las personas de a pie, los pequeños empresarios, que nos caiga todo lo malo, ¿no es cierto? No es así. Esto tiene que ser de manera igualitaria, sin Muy ningún bien. proteccionismo. Ahora, también yo quiero recalcar que dentro de Sí, esto yo planteo la tercera reactivación económica. La primera y la segunda están todas las grandes empresas. Ahora es momento de dar a todos nuestros hermanos que trabajan, por ejemplo, hermanos de mercados, taxistas, señores que tienen sus carpinterías, microempresarios, para que desde abajo se mueva la economía. Entonces, el criterio mío, por ejemplo, está en esta tercera reactivación, que sea de 6 a 1 año de gracia, es que sí que no se les cobre nada, y que tengan que recibir esto al 1% como las grandes empresas. Al peruano no le gusta estirar la mano para recibir dádivas. El peruano lo que quiere es trabajar. Y con este capital, una señora de cualquiera de los mercados con 1.000 o 2.000 soles compra todos sus productos y empieza a activar la economía. Un hermano que trabaja en carpintería se compra madera porque no ha podido trabajar todos esos meses y empieza a hacer muebles y se empieza a dinamizar la economía. El otro punto medular que yo muy planteo, bien, viejos. Sí, habrás visto que Serly primero levanta una cartulina amarilla y luego levanta una cartulina roja. Es un poco el tiempo. mire, lo que pasa es que no le estoy viendo mucho a Serly Ah, porque claro, estás con el celular. Ya, no estoy te con el preocupes. celular. Sí, Ya, queda por favor, claro, le pido está que muy usted... interesante tu propuesta. Número uno, vacunas. Número dos, a trabajar. Número tres, atraer la inversión extranjera y con ello financiar una economía popular, ¿no? Una economía del hombre de a pie. Muy interesante. Bien, vamos a dar el pase entonces a Cecilia Quispe Ricalde, por Acción Popular. Cecilia, te repito un poco la pregunta, por si acaso. Elia. A ver, ¿qué Celia, leyes Celia. plantearán en el Congreso para reactivar la economía peruana en los próximos 5 años? Tu respuesta, Cecilia. Sí, Celia. En primer lugar, Oh, perdón, Celia. Celia, perdón, perdón. sí, sí. Ahora nos tocó del otro lado la congestión del tráfico del Internet. De las ideas que por quebradas, ¿no? Sí, la Ya, conexión no está bien, ¿se me escucha ahora? Ya, ahora entonces sí. para las MIPES y las pymes, incentivos para la formalización, ¿no? De las pymes y las MIPES, incentivos tributarios, sobre todo también la formalización de las MIPES y las pymes de mujeres emprendedoras y de jóvenes. ¿No? Es necesario incentivos tributarios como, por ejemplo, reducir el IGB por lo menos al 6%, hasta que progresivamente se puede elevar hasta que la empresita pueda tener una fortaleza económica, ¿no? Por un lado. Por otro lado, se tienen que derogar las leyes que generan pues muchas barreras burocráticas. Por otro lado, se tiene que incentivar que el Ministerio de la Producción tenga que acompañar con asesoramiento para la capacitación continua, ¿no? De las MIPES y las pymes para una mejor calidad de la producción. Entonces, eso básicamente para impulsar pues las pequeñas y medianas empresas. Lo que se necesita también, y hemos visto en el año del coronavirus, la agricultura familiar, la pequeña agricultura, ha sido la que ha llevado el alimento a la casa de todos los pequeños y peruanos, no tanto en los productos importados. Entonces se tiene que sí o sí incentivar pues la agricultura porque fomentando la agricultura se mueve también la economía de las ciudades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Estamos proponiendo la creación del programa de cooperación popular productiva. Con el programa de cooperación popular de la UDP en los años 80, construyó, por ejemplo, en un año más de 1.000 escuelas. Del mismo modo, con la cooperación popular productiva, lo que estamos buscando es que el Estado tenga que ser un actor fundamental en el proceso
su comercialización, haciendo que el Perú también compre, no solamente a nivel nacional, incluso dándole valor agregado para que a nivel internacional se pudiera impulsar los productos, ¿no? Tenemos productos tan importantes. Entonces, reactivamos la economía del campo, reactivaremos también la economía del mercado de las ciudades. Y con ello se tiene que hacer una red vial. Y al proponer también trabajos de infraestructura se estará generando empleo, porque lo que necesitamos también es cubrir los empleos que lamentablemente más del 70% han sido perdidos en todo este año de coronavirus. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas Muchas gracias, gracias, Celia. doctora Celia. Bien, queremos decirles a nuestros dos invitados a nuestro programa el día de hoy que cuando les mostremos la cartulina amarilla es porque les queda 30 segundos y cuando les mostremos la cartulina roja es porque ya su tiempo ha concluido. En total, ambos tienen para cada intervención 1 minuto 30 segundos. Ahora vamos a invertir las preguntas y hay una pregunta que nos están haciendo por interno y nos dicen y les agradecemos a todas las personas que están conectadas desde ideario.pe en la página de Facebook y nos hacen llegar sus preguntas. Muchas gracias a todas las personas en este momento. Pueden seguir haciendo llegar sus consultas a nuestros dos candidatos. Ahora empezamos por la doctora Celia. Doctora Celia, en su partido, a nivel personal, ¿ustedes han analizado la estructura actual del Estado peruano? ¿Hay algo que modificar en esta estructura? ¿Qué le adicionaría o quitaría a la estructura del gobierno regional y local? Su pregunta, su respuesta en 1 minuto 30 segundos, por favor. Gracias. Bueno, respecto a la estructura del Estado, evidentemente hay muchas falencias. Podemos hablar de la última parte, de la descentralización y regionalización. Allí, lamentablemente, no hay una verdadera descentralización y menos una verdadera regionalización. Y está amarrado ello con el aspecto presupuestal. Cada noviembre de cada año se aprueba la ley de presupuesto. Y muchas veces en las disposiciones transitorias lo que se pone es que no se van a transferir los recursos, ¿no?, destinados, por ejemplo, a una determinada institución descentralizada, y entonces con ello se va amarrando la efectiva descentralización. Lo que nosotros estamos proponiendo es básicamente, ¿no?, fiscalizar y velar porque la descentralización sea una realidad. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura tiene que tener su sede aquí en la región de Cusco. Por ejemplo, ENACO, la empresa de coca, tiene sus oficinas principales en la capital, y está dirigido por marinos. Entonces, ellos no conocen de la realidad. Por eso es que tenemos mucha problemática, por ejemplo, con nuestros hermanos en la convención Lares, Calca, y entonces tenemos que impulsar la verdadera descentralización. También el enfoque legislativo tiene que tener una mirada descentralista. No podemos uniformizar nuestro Perú siendo un país tan diverso geográficamente, culturalmente. Por lo tanto, una de las funciones que yo voy a desempeñar es impulsar y fiscalizar la verdadera descentralización y regionalización de nuestro país. Muchas gracias, doctora. Hemos escuchado la propuesta de la doctora Celia Quispe y le pedimos también puede ver el audio, nos están viendo a través de nuestra página en Facebook, el audio de la doctora está un poquito bajo, hay que... Entonces ahora nos vamos con el candidato Jesús Novara Cervantes. Candidato, ¿qué piensa usted? ¿Qué debemos modificar en la estructura del Estado? Bueno, primero quería terminar lo anterior. También está para activar la economía, por ejemplo. Está el saneamiento físico legal de muchos predios que se encuentran netamente en participaciones y acciones. Tantos hermanos en Alto Cosco, en Santiago, en el Anillo, en esos lugares, dándole saneamiento físico a las financieras para
que puedan ser ya de manera rápida y que todos los mercados pasen a ser de propiedad de quienes, de los trabajadores de los mercados. Yo en el aspecto de modificar, como dice en el plan de gobierno, crear el Ministerio de Neta organismo dentro de su estructura para que haga obras de infraestructura. Y digamos, el diente donde esté directamente controlado o trabajando con la Contraloría General de la República. Ok, seguimos teniendo Pues la problemas con Contraloría el ya no va a tema tener de que la... partirse en dos, tres o... Hola, hola. Sí, le estamos escuchando. Correcto, van a disculpar. Entonces, miren, entonces, basado en ello, que la Contraloría trabaje de manera directa con este ministerio y se puedan ver cuáles son las compras, las adquisiciones, cuando uno, por ejemplo, da la buena por una tercerización de una obra, y de esa manera, pues, mejorar y romper la corrupción y ahorrarnos un promedio de 7.000 millones de dólares que gastamos al año, no que gastamos, que nos roban al año por corrupción. Entonces, esa, por ejemplo, es una propuesta que se tiene que cambiar de raíz para que seamos más eficientes como Estado. De igual manera, el Ministerio de Cultura ya debería estar en la región del Cusco, porque inclusive, si más no me equivoco, el señor Win, el anterior gobernador regional, ya ha debido de pasar a nuestras instancias. Y ya se tiene la ley de descentralización, la cual está durmiendo el sueño de los justos. No sé por qué estos grupos de poder no lo sacan nuevamente al tapete y se hace realidad la famosa descentralización, la famosa regionalización, donde podamos crear pues las macro regiones de 4, 3 o 5 departamentos y romper pues este famoso centralismo limeño que todo lo controla. Entonces, Claro. creo que Muy no bien, hay que Jejos. destruir la pólvora. Ya tenemos. Gracias, Jejos Novara. Sí, efectivamente, el centralismo no solo es limeño, ¿no? Hay una cultura de centralismo que tenemos que cambiar, efectivamente. Bien, nos siguen haciendo las preguntas, la ciudadanía que viene participando a través del Facebook. Vamos con la siguiente pregunta para Celia. Dice, en América Latina hay una corriente legislativa para despenalizar el aborto. El Congreso que ya vamos a elegir tendrá en agenda esta discusión. ¿Cuál es su posición? Adelante, Celia, abre tu micro. Eso. Sí, sí, se me escucha, ¿verdad? Mucho mejor, sí. Ya, ok, gracias. Sobre la despenalización del aborto. En el Congreso de la República, ya con Johnny Lescano, hemos presentado un proyecto de ley para denominado las cunas salvadoras. No estamos de acuerdo con la despenalización del aborto, pero sí hacer el acompañamiento, y las cunas salvadoras justo servía para poder acoger a los niños frutos de violaciones o de las personas que no quieren tener al niño. Entonces ese es un proyecto de ley que se quedó pues trunco porque se cerró el Congreso. Entonces esa es nuestra posición, básicamente acompañar a las niñas, a las jóvenes que pasan por esta situación, y básicamente hacer que los niños se queden a cuidado del Estado en las cunas salvadoras. Bien, muy bien. Las cunas salvadoras, ¿ves? Para recibir a los niños que por una u otra razón la madre no lo puede o no quiere o no está en condiciones de llevarlo adelante. Muy bien. Sí, Es una propuesta que plantearán ustedes entonces en el seno del Congreso, del futuro Congreso. Muy así es. bien. Entonces el turno para Jejos Novara. ¿Cuál es tu posición respecto de esta agenda en América Latina sobre la despenalización del aborto? Miren,
Si América Latina tiene sus propias formas de pensar, yo las respeto. Yo soy padre de familia y yo voy a velar siempre por salvar vidas. La vida es lo más preciado y no creo yo que matando a un bebé que todavía ni siquiera ha nacido, podamos dar calidad de vida a una madre que tal vez ha sido ultrajada. Por ende, yo como hombre creyente también estoy en contra al 100% el Estado tiene que tener un rol importante. Primero, prevenir esto a raíz de la educación, que se respete a nuestros hijos, que se respete a las mujeres, para que estos grandes índices que se vienen acrecentando en esta pandemia disminuyan. A los casos que ya se den, tenemos que albergar a estos niños en un buen hogar, de momento, hacer terapias con las madres, para que vean lo hermoso que es la vida y que estas madres más adelante puedan otra vuelta a traer a sus hijos y vivir con ellos, porque no hay nada más hermoso que un hijo y no hay nada más bello. Sí, al respecto tenemos preguntas y una nos sociedad van a hacer... más humana, más digna. Muchas gracias. Ambos candidatos nos han dado a conocer sus posiciones respecto de si fueran congresistas, cuál sería su votación. Nos hacen llegar la siguiente información. En el mes de febrero se han tenido 55 paros de menores de 14 años. 3 de ellos han sido menores de 10 años. Actualmente en el país se entrega un kit de emergencia para este tipo de embarazos en adolescentes. En el país, en la región Cusco, solamente tenemos en la beneficencia María Salomé Ferro, que está a cargo de niños, niñas que están en desprotección, y tenemos la Casa Virgen de Natividad para niñas que son víctimas de trata. Esto es parte de inversión pública. No tenemos esa infraestructura en el Estado. ¿Qué iniciativa legislativa ustedes van a proponer para que las propuestas que están dando, tanto de las cunas salvadoras como la propuesta del ingeniero Gejos Novara, puedan aterrizar en la protección a esta población vulnerable? Le escuchamos, doctora Celia. Sí, es allí, básicamente pues está relacionado también a presupuesto, ¿no? Efectivamente, no hay suficientes centros de acogida de menores y muchas veces están mal conducidas, ¿no? Pero en todo caso, si nosotros al proponer las cunas salvadoras, evidentemente tiene que tener una relación con el Poder Ejecutivo para que este proyecto de ley tenga también un respaldo con presupuesto, ¿no? Y claro, nosotros no tenemos la facultad de generar gasto, pero sí siendo una coordinación con el Ejecutivo, se puede llegar ahí a otorgar el presupuesto necesario para la implementación. Eso se hace básicamente para no dejar desprotegido pues al niño que va a nacer y también a la mamá. Entonces, siendo esta nuestra posición, evidentemente, llegando también Johnny Lescano a la presidencia, se tiene que impulsar en una relación directa entre Ejecutivo y Parlamento. Bien, gracias. Ingeniero Gejos Novara, luchamos. Miren, nosotros ya tenemos el Ministerio de la Mujer. Yo creo que es momento de darles algo más de presupuesto para que se creen estas casas hogar, donde puedan ser atendidos los niños y al mismo tiempo las mujeres. Porque lo que nosotros tenemos que albergar es que se rompa esos traumas que se han generado y poder volver a formar familias felices. Entonces, mi propuesta es que a través de este ministerio que ya existe, generar todo este tipo de trabajo, pero a raíz de un presupuesto. Nada se logra con una ley si no se tiene el presupuesto de la mano. Entonces, mi propuesta
es que a través de este ministerio se puedan tener estas casas y se pueda dar esta atención a estas personas que tanto daño ya han sufrido y que se tiene que rescatar de esta conmoción social el cual han vivido y que a ninguna mujer le deseo. Claro, muy bien, muy bien. Estamos entonces conociendo a nuestros candidatos, su forma de pensar, los criterios que tienen. Ahora vayamos un poco con el tema de la bancada política, ¿no? Es decir, ¿cuál es el proyecto bandera que presentará al inicio de su gestión como bancada? ¿No? Vamos con Celia, su respuesta. ¿Cuál es el proyecto bandera de Acción Popular? Bueno, el proyecto pues es el cambio de constitución, la reforma integral de la constitución y aparte de ello, apoyar al Ejecutivo para ampliar los presupuestos de educación, salud y agricultura. En estos momentos de coronavirus necesitamos básicamente impulsar la agricultura y la salud, evidentemente, y la educación tiene que estar articulada con ello, porque lamentablemente teniendo un presupuesto mínimo no tenemos, por ejemplo, la oferta educativa nacional como debe ser. Por la Constitución se ha dejado que la oferta educativa esté en manos de la empresa privada y el Estado ha dejado de participar en ello. Igual a nivel de salud, el Estado se han generado más clínicas privadas y tenemos un déficit de hospitales y centros de salud equipados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y llegando al poder también con Yodi Lescano, es que en el mes de noviembre, por Constitución, se aprueba el presupuesto nacional de la República para el año 2022. Por lo tanto, allí lo primero que tenemos que hacer es impulsar que los presupuestos de los 3 sectores que les he hablado tengan que incrementarse. Entonces, la Constitución evidentemente siempre va a ser el inicio también de un trabajo articulado con nuestras poblaciones, porque de allí parte también la necesidad de hacer las grandes reformas. Gracias. Muy bien, claro, ¿no? Del 93 al 2021 o al 2022 o al 2023, sí, pues han pasado 30 años, es casi una generación. La generación vigente tiene otras formas de ver las cosas. Y también tenemos políticas de Estado estructurales como el gobierno digital y el gobierno abierto, que posiblemente permitan que estos cuestionamientos constitucionales puedan ser compartidos con la población, de manera que no se trate de 100 o 200 consejeros, congresistas, que de repente con buena intención, pero sin participación ciudadana, tomen decisiones que nos afectan a todos. Interesante, muy bien. Vamos entonces con Fejos Novara. En el partido de Podemos Perú, ¿cuál es el proyecto bandera en el partido, en la propuesta política, Fejos? Te escuchamos. Miren, creo que debemos de proseguir con lo que ya se ha empezado. Primero, está bien claro que es salvar vidas y reactivar la economía. Eso es lo principal y básico que se tiene que hacer antes de pensar en otras cosas. Segundo, tenemos una deuda social con nuestros hermanos de la ONP. No es justo que muchas personas hayan dado casi 20 años de su vida dando aportes y ahora no tengan un solo sol porque no han contribuido 1 o 2 años. Eso, por ejemplo, es una deuda. Nosotros o los contribuyentes le han dado al Estado su dinero y ese dinero es de ellos, se les tiene que devolver. ¿No es cierto? Eso es uno. El otro es la lucha ya que tenemos con las AFPs. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con este sistema? Tenemos que cambiar este sistema pensionario donde sea más humano, donde también la empresa privada se tenga que mojar y no simplemente ganar y que los demás vean qué cosa es lo que pasa. A mí hace 2 años me han descontado de mi AFP, he perdido 1 año y la AFP que me administraba ha seguido ganando. Entonces, eso, por ejemplo, también se tiene que trabajar. Y el otro que estamos también encaminados es la usura bancaria. No podemos permitir que en plena pandemia los bancos sigan manejándose de manera muy libre, sin tener límites de control. Yo no estoy diciendo que vamos a ponerle, que vamos a controlar la banca, no. Lo que estoy proponiendo es que también ellos se pongan la mano al corazón y trabajen para que el Perú crezca.
más ahora que tenemos pues una economía que está golpeada. Yo creo también en los gobiernos virtuales. Si esta pandemia algo de bueno tiene, será pues que nos está enseñando a poder utilizar la tecnología y eso tenemos que aprovechar de la mejor manera. Pero también es algo grande que yo quiero destacar y poner en claro. Yo le soy sincero, yo he notado Acción Popular ahora, pues, un partido que siempre ha apoyado a las grandes empresas, a los grandes intereses, ahora lo veo un poco más chavista, tal vez. Entonces, recordemos cómo ha sido el gobierno de Belaúnde Terry cuando Velasco Alvarado ha dado el golpe de Estado. Recordemos que ellos estaban, pues, a favor de los grandes intereses y ahora, por campaña, veo un candidato que bueno, está cambiando, pues no hay una hoja de ruta, no tiene un plan de gobierno bien ordenado y cualquier cosa están improvisando. ¿Para qué? Para ganar votos. Eso a mí no me parece algo serio y lo que yo les pediría es que siempre actuemos de la manera más seria. El Perú no puede jugar con su destino y por eso Podemos Perú tiene las cosas bien Muchas claras gracias, y vamos a ingeniero. luchar por el desarrollo. Gracias, gracias. Gracias. Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y queremos hacer preguntas del público. Antonio Ochoa Llanos nos hace una pregunta para ambos candidatos. Él dice, ¿qué impide la creación de fábricas de producción tanto de productos farmacéuticos como de productos naturales? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hace que en el Perú, por ejemplo, no hayamos podido desarrollar nuestra vacuna de forma adecuada? ¿Qué pasa en el país? ¿Qué pueden hacer los congresistas al respecto? Doctora Celia, le escuchamos por 1 minuto y medio. Bueno, vamos a seguir redundando en la necesidad, pues, de la reforma de la Constitución, ¿no? Ya les dije, el 2021 Valentín Paniagua presentó un texto de nueva Constitución que ya fue discutida en el Congreso de la República y que fue observada solamente por una cuestión de forma. Entonces, ¿por qué me refiero a la Constitución? En el artículo 58 establece que el Perú tiene un Estado, una economía social de mercado. Y entre los artículos 59, 60, si más no recuerdo, lo que establece es que el Estado puede participar subsidiariamente, ¿no?, en la actividad empresarial. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado cuando en el coronavirus, por ejemplo, las farmacéuticas empezaron a poner el precio que ellos decían? Si el Estado no tiene la capacidad subsidiaria, porque la regulación, de acuerdo a la Constitución, la regulación lo hace el mercado. Nosotros no hay forma de controlar, el Estado no puede controlar. ¿Cómo puede controlar? Haciéndole competencia. Pero ¿cómo le vamos a hacer competencia si el Estado no puede participar, por ejemplo, empresarialmente? Hasta Estados Unidos tiene sus empresas estratégicas. Aquí simplemente han llenado de ideas negativas a la participación empresarial del Estado. Pero es justamente la falta de esta participación empresarial del Estado que no hay competencia en una economía que lo regule el mercado. Entonces allí básicamente, como vuelvo a repetir, la necesidad de un estudio y replanteamiento del capítulo económico de la Constitución. Muchas gracias, Celia. Ingeniero Josnovara, ambos partidos plantean reforma constitucional. Respecto de la pregunta principal, ¿qué impide que sea el Estado el promotor de empresas? ¿Qué tiene que ver con la reforma constitucional que ustedes plantean desde Podemos Perú? Lo escuchamos por 1 minuto y medio. Miren, creo que hay que hacer una gran diferencia. Lo que yo escucho a la señora Celia es que ellos quieren cambiar la Constitución, cambio de Constitución, que es muy diferente a reformar la Constitución. Yo sí estoy dispuesto a revisar el capítulo económico. ¿Para qué? El Perú del 2021 no es el Perú de los 80, con terrorismo, con hiperinflación dejada por Belaúnde y Alan García. El Perú de ahora es muy diferente. Entonces, tenemos que adecuarnos a ellos. Es cierto, nosotros vivimos en una economía social de mercado,
donde el Estado lo que genera es que haya mayor competencia y la población puede escoger los productos mejores. Yo le pregunto a la señora Celia, si cree que nuestro sistema económico, social de mercado, una economía social de mercado, no es el correcto, ¿qué plantea? ¿Qué sistema económico plantea? ¿El mismo chavista, algo por ahí? Ahora, nuestra ley sí permite generar, nuestra ley actual sí permite generar empresas del Estado, pero bajo ley. Entonces, yo creo que también hay que revisar un poco ello. Tenemos algunas empresas que sí son muy exitosas. Tenemos Corpac, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, acá la empresa Egemsa, que son empresas que sí son dignas. Entonces, yo también colindo en que no todo lo estatal es malo. Yo creo que debemos de llegar a un justo equilibrio, donde algunas empresas estratégicas que necesite el Estado tengan que funcionar, pero también que abra la libre competencia. El estatismo, el que todo lo haga el Estado, hemos ya aprendido que el Estado es mal administrador y lo que genera cuando el Estado quiere hacer de todo es que lamentablemente no hace nada. Genera mayor costo, por ejemplo, de pagos en todo lo que es la administración pública y menor producción. Entonces, yo creo que hay que mezclar ambas cosas, que sean un gobierno de empresa con participación pública y privada. O sea, que la administración, por ejemplo, lo puede agarrar una empresa privada y el general de las acciones y ganancias sea del Estado. Yo creo que hay Muy siempre bien, modelos y formas de poder articular este tipo de trabajo. muy bien. Entonces vamos a la repregunta con Celia sobre la respuesta de Jefos Novara. ¿Por qué sí reforma integral y no solamente una reforma parcial? Porque el artículo 206 lo establece, bueno, reforma parcial o reforma integral, al final es lo mismo. ¿Por qué? Porque establece el término técnico constitucional para un cambio de constitución, de acuerdo al artículo 206, es la reforma, ¿no? Allí revisen el artículo 206, incluso allí dice reforma parcial, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que también se puede hacer una reforma integral. Entonces, el texto que Valentín Paniagua ha dejado es de reforma integral de la Constitución. Entonces, entre nueva Constitución o reforma integral, en realidad es lo mismo. Pues no vamos a reformar toda la Constitución ni en el cambio de Constitución. Sabemos que tenemos dos partes. La parte de los derechos humanos que se tiene que respetar, allí se incorporarán algunos otros derechos seguramente, pero en la reforma en la estructura del Estado habrá básicamente que analizar el capítulo económico. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la Constitución, el término exacto es reforma. Ahora, hay otros partidos que dicen que les van a convocar a Asamblea Constituyente para nueva Constitución. Eso no procede. ¿Por qué? Porque la Constitución no lo establece. Lo que tienen que hacer es cambiar el artículo, reformar el artículo 206 para incorporar la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces ahí está el... Claro, sí, sí. Es una discusión técnica en relación al poder constituyente o al poder legislativo, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo que añadir, Jesús Novara? Miren, cuidado que se comete errores. Recordemos lo que ha pasado en Venezuela. Por favor, yo a los políticos les pido seriedad, no por llegar a ser congresistas o por llegar a ser presidentes, podamos poner en riesgo nuestro país. ¿Cómo Hugo Chávez ha cambiado su constitución a una constitución totalitaria, de dictadores? Ha sido justamente con esos criterios. Y ahora, ¿cómo están nuestros hermanos venezolanos? ¿No están acá pidiendo en el Cusco, en las esquinas, limosna? Pensemos en nuestros hijos, pensemos en el futuro. Yo, por ejemplo, con la Constitución, estoy de acuerdo que sea democrático, que haya poderes del Estado, que cada uno sea independiente y que se luche, pues, por el bien social. Entonces, yo sí estoy de acuerdo en revisar el capítulo económico. Estamos de acuerdo, los contratos ley a mí me parecen nocivos, pero hay que buscar también pues un justo equilibrio entre lo público y lo privado. No satanicemos lo privado, pero tampoco digamos pues que es lo mejor lo público, para Muy que bien, seamos queda como empresas claro. públicas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias, Jesús Novara. Sí, queda claro que hay como dos posiciones y sin embargo un mismo propósito, ¿no? Es decir, mejorar en lo que haya que mejorar, porque hay un drama pues con las leyes, con la Constitución.
son normas hechas en el pasado para ser aplicadas en el futuro, por naturaleza, ¿no? Por su origen. Y generalmente, pues, en el transcurso del tiempo empiezan a haber desajustes con la nueva realidad, ¿no? Lo cual nos motiva a adecuar estas normas a esta nueva realidad. Una realidad nueva, fundamental, es pues las redes sociales, la internet, la intercomunicación, la ausencia ya de la privacidad, la sed insaciable de la población por conocer todo lo que está oculto y posiblemente también los medios para que sea conocido, ¿no? Ya lo público ha desplazado a lo privado, es una nueva realidad. Muy bien, damos el paso entonces ahora a Serly Figueroa. Muy bien, ahora entramos a un segmento bastante interesante para nosotros, porque la población cuando escucha a sus candidatos y a sus candidatas dice, nos pueden estar diciendo muchas cosas para lograr nuestro voto. Y con el ejemplo que hemos visto de muchos congresistas que una vez nosotros queremos tomarles la mesa de honor en nuestro programa a la doctora Celia, que va con el número 2 de Acción Popular, y al ingeniero Gejos de Podemos Perú. Entonces, doctora Celia, ingeniero Gejos Novara, les pedimos por favor que puedan levantar su mano derecha y queremos pedirles que puedan asumir ante del público que nos está escuchando el siguiente compromiso. De ser congresista, se compromete a usar los bienes públicos de forma adecuada y en beneficio personal o familiar, trabajar de manera coordinada con los demás congresistas de nuestra región en beneficio de nuestra tierra, honrar a tu familia, a tu colegio, a tu barrio, a tu sociedad, haciendo un desempeño adecuado en el Congreso de la República? Sí, me comprometo. Sí, juro, es un compromiso. Muchísimas gracias a la doctora Celia, el ingeniero Gejos Novara. Les vamos a dar 30 segundos para que puedan despedirse y decirnos qué tenemos que marcar para que uno de los dos sea nuestro congresista. Le escuchamos, doctora Celia. Para no continuarnos a lamentar cada 5 años de la clase política, se tienen que informar bien de la persona a quien elegirán este 11 de abril. Soy Celia Quispe Ricalde, candidata de Acción Popular con el número 2. Les invito a marcar las palas de Acción Popular, a escribir el número 2, para continuar trabajando con Johnny Lescano como lo que lo hicimos en el Parlamento y con todos ustedes, porque necesitamos la participación de la población. Muchísimas gracias por esta oportunidad y les invito a revisar mi hoja de vida, 0 denuncias, 0 demandas, cualquier cosa no tengo, y es por ello también que seguramente es difícil que las personas puedan atacarme directamente, sino fabricar injurias. Les invito a revisar mi hoja de vida que está en mi Facebook. Muchísimas gracias. Muy bien. A usted, doctora, muchas gracias. Ingeniero Gejos Novara, lo escuchamos. Hermano cusqueño, a los jóvenes, yo les pido a los jóvenes, revisen la historia del Perú, la historia política del Perú, y van a ver que muchos de los partidos criollos tradicionales son los culpables de la debacle en la que ahora nos encontramos. Queremos un Perú pujante, que crezca. Es momento de dar la oportunidad a nuevos cuadros políticos. Olvidemos el pasado, pero aprendamos de ello para tener un mejor futuro. Por eso, hermano cusqueño, yo te pido que este 11 de abril me puedas apoyar con tu voto, marcando la P y escribiendo el número 3 de Gejos Novara Cervantes. Yo soy un tahuantinsuyano de corazón que quiero ir a Lima a representarte y poner al Cusco en el lugar que se merece, y no como ahora que nos han olvidado y nos han mandado al último lugar. Por eso, hermano, confío en ti y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gejos Novara. Muchísimas gracias, Celia Rosa. Con eso entonces estamos dando por concluido el programa del día de hoy. Ha habido bastante participación de las juventudes. Lamentablemente el tiempo es drástico en estos temas. No hemos podido compartir. Vamos a tratar de, a través del Facebook, compartir las demás preguntas. Eso es todo por hoy. Muy buenas noches. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde en Diálogo y Debate. Buenas noches.
Chao.